Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, long, La adoración eucarística cambió la vida de Isabel y esta noche comparte con nosotros las gracias que ha ido recibiendo de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Dios nos hace guiños y nos los descubre el superior general de los Carmelitas Descalzos, el Padre Miguel Márquez. Este domingo será canonizado en Roma Pier Giorgio Frassati y Monseñor Alberto Rollo nos cuenta la vida de este joven italiano. Cayetana Jairi Johnson nos trae los últimos hallazgos arqueológicos que ha vivido en Tierra Santa este verano. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo la Asunción de la Virgen arroja nueva luz al sentido de nuestra vida y también del destino eterno. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Pauvre poisson des mers du sud, égaré dans de froids courants, goûtant le poivre et le safran, béatitude. Tu t'es perdu dans le triangle des Bermudes, d'une fille sage au jupon blanc. C'est un animal, un drôle d'oiseau détourné des mers du sud, par un souffle parfumé, vanille et jasmin mêlé, un drôle d'oiseau des mers du sud. De tes yeux. Cada día hay más capillas de adoración perpetua en España y esta noche entrevistamos a una de las coordinadoras de estas capillas, Isabel Valeztena. Esta madrileña de raíces inglesas y navarras que trabaja en una agencia de comunicación descubrió hace 7 años la presencia de Cristo en la Eucaristía y comparte con nosotros todo lo que está viviendo desde entonces. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Almudena. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Encantada de estar aquí. ¿Cómo has terminado de coordinadora en una capilla de adoración perpetua? Pues la verdad es que diría que es por casualidad, pero yo creo que fue designio del Señor, porque fue a raíz de un retiro que hice hace unos 7 años, que me invitó una amiga. Yo no tenía fe, bueno, fe sí, tenía fe en el Señor, pero no frecuentaba los sacramentos ni nada. Y después de este retiro, que fue un retiro maravilloso, de repente tenía como una especie de fijación que llegó a esta obsesión de que la adoración, que era muy importante, tan importante que me vi buscando capillas de adoración, pero tenía que ser capillas de adoración perpetua y tenía que ir a adorar a una capilla de adoración perpetua. No me preguntes por qué. Y entonces de ahí acompañé a una amiga a una misa en la Catedral de la Almudena, creo que fue en noviembre del 2019, y de casualidad
me encontré con una persona que había conocido en este retiro y me comentó que era coordinadora de la capilla de adoración perpetua Cachito de Cielo, que está en Madrid, en la travesía de Belén, y que necesitaban urgentemente nuevos coordinadores para mantener la adoración. Claro, menuda sorpresa, sin buscarlo, o sea, era como una llamada interior, pero vamos, así como de casualidad, de la nada, ¿no? Surge. Es más, a mí me daba un poco de miedo, porque al final es una responsabilidad, o sea, tienes que estar coordinando grupos de adoradores para que cubran horas todos los días de la semana y todos los días del año, o sea que es un trabajo, sobre todo que es para el Señor. Pero bueno, o sea, desde ahí la verdad es que todo ha sido un regalo, todo ha sido fácil, porque al final el Señor todo lo organiza y luego aparte que mis adoradores siempre están a la altura, o sea, siempre que hay alguna hora que cubrir, ahí están dándolo todo, o sea que, vamos, estoy convencida que fue el Señor que me eligió para que forme parte de su plan. ¿Y siempre has tenido fe, Isabel? O sea, realmente, bueno, fe sí, o sea, siempre desde pequeñita he tenido el instinto de saber que Dios existe. Y hasta me he sentido acompañada de alguna manera, no lo sé, no sé si es por mi ángel de la guarda, o sea, porque todos tenemos un ángel de la guarda y es así, pero, de una manera así más de rito, de ir a misa, de los sacramentos, pues no, eso ha sido bastante posterior. A ver, tampoco he sido una ignorante total en el tema, porque provengo de una familia en España. España es un país de tradición católica. La familia de mi padre es de una familia de Pamplona que tiene una tradición católica muy fuerte. Pero la verdad es que yo tampoco he sido criada de esa manera. O sea, mi padre se vino a vivir a Madrid, se casó con mi madre, que era inglesa, de Londres, y mi madre no profesaba ningún tipo de religión. Entonces, pues bueno, he tenido una infancia bastante laxa o ecléctica en ese sentido. Y bueno, pues eso, con esa fe en bruto, realmente, sabiendo que existe Dios, sabiendo que existen los ángeles que nos cuidan, sabiendo que existe la Virgen y que velan por nosotros en todo momento, pero sin entender muy bien todo el rito de la Iglesia, ¿no? Cosa que eso me ha venido de manera posterior, ya con los años. Es cuando me convertí hace 7 años. Entonces fue cuando empecé a investigar, a estudiar, a escuchar a aprender sobre todo del Señor directamente, en la misa y en la adoración, y en la meditación y en la oración. Háblanos de la oración, Isabel. ¿Se conoce al Señor directamente en la oración? Pues a ver, yo creo que el tema de la oración es algo muy personal. O sea, hay diferentes tipos de oración. A ver, lo estoy diciendo desde mi experiencia y desde mis palabras, porque hay gente que sabe mucho más de este tema que yo, ¿no? Pero bueno, pues tienes la oración que puedes recitar, ¿no? Pero luego tienes la oración personal, ¿no? Que es directa con Dios. Entonces, yo hago ambas, pero lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo es la oración personal con el Señor. Es decir, todo mi día, toda mi vida, desde que me convertí, está puesta en el Señor. O sea, es mi mejor amigo. Hablo con Él en todo momento. Cualquier cosa se lo consulto. Cualquier reclamación que tengo cuando me enfado, también pues la leo al Señor y le digo, oye, ¿por qué me ha ocurrido esto? A ver, explícamelo. Es decir,
eso es oración, o sea, ya no solo es rezar el Padre Nuestro, que por supuesto hay que rezarlo y toda serie de oraciones, pero la oración personal en mi caso es muy, muy, muy importante y es lo que realmente me hace estar conectada con el Señor. ¿Cómo podemos estar conectados con el Señor? Pues es primero la oración, lo que te estaba contando hace un momento, es que al final es muy difícil esa conexión si no hablas con Él. Es que al final el Señor es una persona. Entonces, ¿tú cómo conoces a una persona? Pues hablando con esa persona, teniendo una relación con esa persona. Entonces, eso es algo que a nosotros, a los seres humanos, nos viene de natural. Entonces, hay que ser así de natural. La manera de empezar a conocer al Señor es hablando con Él y ir poquito a poco. Y al final te vas dando cuenta de que si tú estableces esa conexión, Él te va a ir contestando. Y es increíble porque lo hace. Es decir, en mi vida recibo un montón de señales del Señor. En serio, o sea, y además soy una persona de verdad que muy racional. O sea, no soy Antoñita la Fantástica, pero a mí me ha contestado muchas veces a cosas que le he preguntado, pero a través de otras personas, de gestos. Vamos, te puedo contar anécdotas muy... Cuéntanos, Isabel. Pues, mira, ¿qué contarte? Te voy a contar... tengo dos sobrinos, Carlitos de 7 años y Federica de 5, que son una monada, así, rubitos con los ojos azules, una monada. Y están pasando por una temporada en la que yo ando un poco preocupada. Entonces, pues, esto fue hace unos meses. Fui a visitarles, bueno, obviamente, claro, por supuesto, con sus padres y con mi hermano. Entonces fui a visitarles y ese día decidí hacer la cena. Iba a hacer la cena para ellos y para los niños. Entonces, nada, pues fui al súper y fui a la pescadería a comprar un pescado que les iba a hacer especial para los niños. Entonces, yo siempre le rezo a la Virgen para que proteja a los niños, porque bueno, pues porque sí, confío mucho en ella. Entonces, esos días había estado rezando y hablando con ella de una manera intensa, porque necesitaban ayuda. Entonces, algo muy curioso fue que la pescadera, que no me conocía de nada, era la primera vez que iba a ese supermercado, de repente coge el pescado y empieza a limpiarlo y empieza con el cuchillo como a coger algo de la cabeza del pez. Y dice, uy, a ver, uy, creo que voy a tener suerte. Y de repente saca 2 huesecillos de la cabeza de la corvina que tiene a ambos lados. No sé exactamente qué es, creo que tiene algo que ver con, bueno, no lo sé, o sea, no voy a decir más porque me lo voy a inventar. Pero 2 huesecillos preciosos así blanquitos y me dice, mira, esto es para ti, esto es bastante típico en Cádiz, creo, que lo cogen y hacen medallones como de la Virgen del Carmen, porque son como unas piezas muy preciadas que son muy difíciles de coger de la corvina, pero como es un hueso tan blanco y tan reluciente y es tan bonito, pues suelen hacer como una especie de medalla, joya con ellos. Entonces, claro, para mí, eso es algo muy personal, pero para mí sí que fue una señal, ¿no? Que esta señora que no la conozco de nada y que de repente me dice que me da los 2 huesecillos del pescado que se asemejan a la Virgen del Carmen, justo cuando había estado rezando por mis sobrinos días antes, pues bueno, pues esa serie ¿no? de guiños y de señales, pues todo el rato me ocurren.
y es muy bonito. Durante estos 7 años has experimentado muchas vivencias y has conocido, seguro, muchas experiencias de personas que hayan estado rezando y estando con el Señor en la capilla de adoración. Sí, 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 desde luego. Vamos a ver. La adoración ayuda, o sea, no solamente ayuda a la persona que va a adorar, porque al final ese es el Señor que está ahí delante de ti y que no es ningún tipo de capricho. O sea, el Señor está ahí las 24 horas del día, se abaja a un trocito de pan, no por capricho, sino porque no lo necesitamos. Es que la gente no se da cuenta de que tenemos a nuestro alcance una serie de sacramentos que es porque lo necesitamos, nuestra alma lo necesita. Y entre ellas es la adoración. O sea, la adoración, el Señor, tú cuando le visitas, te sana tus heridas, te da paz, te da sabiduría. Y ya no solo te sana a ti, sino que te traspasa. O sea, la influencia o el poder que tiene es tan enorme, tan grande, que te traspasa y tú de ahí lo llevas al resto de tu familia y al resto de tu comunidad. Entonces, el que va a adorar no solamente se ayuda a sí mismo, sino que ayuda a poner paz en sus familias, a poner paz en su comunidad. Es decir, es fundamental. Bueno, y testimonios, pues mil, o sea, desde gente que es eso, pues que ha tenido muchos problemas en casa y que los van resolviendo. También conozco testimonios de gente que está muy alejada del Señor y que pasa por la capilla con ideas suicidas y que se pasa por la capilla y se les quita esa angustia o, ¿no?, esa tristeza que te lleva a quitarte la vida. O sea, testimonios así, muchos, o sea, testimonios muy fuertes conozco. Y claro, es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Pues porque al final el que mejor nos conoce, ya no sé es que es el que mejor nos conoce, es que es nuestro creador que está ahí esperando a que vayamos a que nos cure, a que nos sane, a que nos dé paz, a que nos dé, a que nos dé energía. Eh, eh, sí, vamos, es fundamental la adoración. La adoración está ahí, es tan fácil y tan desconocida, tan fácil de ir a visitar al Señor, pero muy desconocida, y es una pena. ¿Qué disposiciones, Isabel, debemos de tener cuando vamos a hacer oración? O sea, la oración también es un acto de fe. Eh, ¿Qué disposición tenemos que tener para rezar y encontrarnos con el Señor en esa oración? Vale, hay una cosa que hay que tener clara, que, claro, porque hay mucha gente que se abruma, ¿no? O sea, es lo que me estás preguntando, pues es que yo qué sé y qué tengo que hacer, ¿no? O sea, tendré que estudiarme qué tengo que hacer o qué tengo que decir. No, no, es que no funciona así. Vamos a ver, nosotros somos los chiquititos. Aquí el que lo hace todo es el Señor. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es estar, es poner tu voluntad y ya está. Y luego Él lo hace todo, lo hace todo. O sea, no, es que no tengo fe, da igual, tú ve. Es que no siento nada, da igual, tú ve. Es Él el que te trabaja, tú no haces nada. O sea, aunque tú vayas y hay muchas veces que es como, es que estoy rezando el Padre Nuestro y es que no siento nada y voy a rezar. Que no, que no. O sea, que está muy bien, o sea, hay que rezar, ¿no? Pero que el que hace el trabajo es Él, no eres tú. O sea, tu trabajo es ir y estar y sentarte y descansar en el Señor. Eso es lo que tienes que hacer, es descansar, es ir ahí y decir, Señor, aquí me tienes. Ya está, tú verás. Tú eres el que sabes.
ya está. Entonces no hay más. Y una vez que empiezas a ir, pues ya Él es el que te va guiando, Él es el que te va diciendo. ¿Te escuchas siempre? Te escucha siempre, el Señor te escucha siempre, claro que sí. O sea, desde mi propia experiencia, yo he vivido, claro, muchos momentos de frustración, de decir, es que claro, el Señor no me escucha nada, porque pido cosas y no me escucha. Pero es que luego pasa el tiempo y desde la perspectiva digo, claro, sí, es que sí que me ha escuchado. Lo que pasa es que yo voy por la vida como pollo sin cabeza. Él sabe mucho más, él sabe lo que me conviene. Muchas veces vamos con las prisas, vomitamos lo que queremos que el Señor haga y no es así, no es así. O sea que no, te escucha, sí te escucha y además em, el problema es que nosotros tenemos una idea muy rígida de cómo tienen que ser las cosas. Y en el 99% de los casos no es la que más nos conviene. Y al final el Señor es el que nos va llevando y es el que nos termina sorprendiendo. Y si cada uno de nosotros analizamos nuestra vida, vemos que en raras ocasiones todo aquello que hemos planeado se lleva a término al 100%. O sea, es Él el que nos lleva. Así que sí que escucha, sí que escucha. Por supuesto, sobre todo si es algo bueno y si ayuda a nuestra santificación, entonces sí que escucha. Hombre, si es algo que no, pues entonces, si es algo que te va a hacer daño, entonces pues no te lo va a conceder. Isabel, decías al comienzo de esta entrevista que hablabas de persona a persona con Sí. Jesús. ¿Cómo es esa persona? Después de tantas horas compartidas durante todos estos años, Ujú, ¿cómo es esa persona? ujú. Pues el Señor es paciente, es la tranquilidad personalizada. O sea, es fuerte, es un caballero. Es decir, él no te va a forzar nunca nada. O sea, toda, toda la idea, todas esas ideas negativas que tenemos del Señor son prejuicios que tenemos los seres humanos. Es como una especie de espejo que nos ponemos delante sobre los prejuicios que tenemos. Pero Él no es así. Él es el amor puro. Él nos ama con locura. Él nos ha creado. Él sabe perfectamente cómo somos. Él conoce nuestras virtudes, conoce nuestras miserias y Él lo quiere todo. Él no quiere que aparentes nada. Él no quiere que seas el número uno en nada. Esto no es una competición. Él te quiere tal y como eres porque Él te ha creado así con tus defectos. O sea, Él lo único que quiere es que confíes en Él y que te dejes hacer. Eso es lo más difícil. Y esa es la lucha que tenemos todos. O sea, la mayor lucha que tenemos los seres humanos es que no confiamos en Dios, no confiamos en Él. Y esa es la barrera. Esa es la barrera que hay que derribar. Esa es la tristeza, esa es la incomprensión de que no somos conscientes de lo que nos quiere. Pero es eso, o sea, es que ya no me acuerdo qué santa era, no sé si era Kowalska, estábamos hablando antes Almudena, no sé, bueno, no lo sé, ¿eh? Pero no sé si en alguna de sus conversaciones, revelaciones, él le dijo
quiero que me lo des, que quiero que me lo des. Y ella decía, pero el que dice, no, yo quiero que me des tu miseria, o sea, yo no quiero, o sea, yo lo que quiero es tu miseria. Yo quiero abrazar tu miseria, no quiero que vengas aquí diciéndome lo estupenda que eres, no. O sea, yo quiero todo lo tuyo, porque eso lo quiero transformar. No hay nada tan oscuro que al Señor le vaya a escandalizar. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Él quiere que se lo demos. Y bueno, pues al final, pues eso es el miedo es porque hay que empezar la comunicación con él, hay que empezar a hablar. O sea, porque es eso, es una persona, no es que sea un ente, es una persona. Entonces, es empezar a hablar con él y él se va moldando a ti también. Se va moldando a tu psique, a tu personalidad, a tus ritmos. Entonces, cada relación es totalmente diferente. O sea, mi relación, que es personal con Dios, no tiene nada que ver con la relación personal que va a tener contigo. O sea, tenemos una relación con Dios totalmente diferente, porque somos diferentes. Nos ha creado diferentes. Isabel, la vida es complicada y va muy deprisa. Y, y tú en tu día a día, eh, ¿cómo te ha cambiado la vida teniendo periódicamente un rato de oración? A mí me centra mucho. Me centra mucho estar con el Señor. Sobre todo en de verdad, yo no lo sé, a lo mejor es pues, todas las épocas de la historia pues habrán tenido lo suyo, ¿no? Pero me da la sensación que vivimos una época de muchísima confusión, y es desquiciante. O sea, es que lo que lo que parece que está bien está mal, lo que está mal está bien. O sea, no lo sé, ves cantidad de gente con problemas psicológicos, de depresión, ya no depresión, de tristeza, ¿no? Profunda, de ansiedad, de paranoia. O sea, hay tanta enfermedad que ya no es mental. Es mental, emocional, pero muchas de esas enfermedades al final radican en una enfermedad del alma espiritual, porque la gente está muy herida, estamos muy heridos, tenemos muchas heridas. Y entonces a mí el Señor, cuando estoy ante Él, sé que Él me va sanando esas heridas, me las sana y me va infundiendo esa paz y esa tranquilidad que necesito. O sea, yo soy una persona que le doy muchísimas vueltas a las cosas, como buena mujer, y como que el Señor me centra mucho y me da esa paz. Y ya no solo que me da esa paz, sino que poco a poco voy haciendo las paces con cosas del pasado, y que sé que eso solamente me lo puede sanar el Señor. Porque es cierto que toda la parte de la psicología y todo eso es bueno, pero hay ciertos aspectos que yo creo que ahí el Señor pues también ayuda, ¿no? Y a mí me centra muchísimo en todo, pues lo que te decía, ¿no? En todo este barullo, al final, pues mira, vivimos en Madrid, quieras que no, pues todo a 1000 por hora, el trabajo, las cargas familiares, los problemas de las relaciones personales, y
y ese tiempo con el Señor, pues sí que ayuda a centrarse uno. ¿Cómo influye en tu forma de enfocar el trabajo, tu relación con Dios? Afrontar el trabajo como algo gris y repetitivo, ¿no? Y de ese sentimiento de vacío, de esta no es mi vocación, o sea, porque normalmente cuando hablas con la gente, ¿no? Cuánta gente te dice que está satisfecha o a gusto en su trabajo, pues poca gente, ¿no? Oye, yo estudié tal cosa y fíjate dónde he terminado la mayoría de la gente. Curioso es que el Señor es el que te abre los ojos y te enseña qué es importante en esta vida. Y lo que te enseña, bueno, claro, esto es como lo veo yo, ¿no? O sea, el mundo es un campo de pruebas. Estamos aquí para aprender lo que es el amor. Y el amor se aprende a través, normalmente, de las relaciones personales. Y luego que tengas un trabajo u otro, pues bueno, eso es secundario. Es decir, bueno, pues también ayuda, ¿no? Aporta si te gusta lo que haces o no. Pero eh, para mí lo prioritario son las relaciones que tengo con mi equipo, con la gente con la que trabajo. Y ahí es donde realmente encuentro el sentido a la vida y la verdadera intensidad. Cuando empiezas a interesarte por los demás. Y además es que te viene de manera natural, es que el Señor te va llevando. O sea, esto no es que sea una decisión propia, sino el Señor al final te abre esa dimensión. Y es como, Isabel, céntrate. O sea, tú estás aquí para darte a los demás, para interesarte por la vida de los demás y entonces al final para mí, de verdad, o sea, el ir al trabajo día a día, hombre, por supuesto que hay días que no te apetecen nada, ¿no? Porque pues viene tu jefe con que se ha levantado con el pie izquierdo y te pide 400 cosas, ¿no? Pero, pero es un aliciente levantarse todas las mañanas para ver cómo puedes servir al Señor a través de otras personas y es muy bonito porque aprendo mucho de la gente y me da mucho la gente. ¿La adoración te ha ayudado a saber mirar a los demás? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. A través de la adoración, a través de la Iglesia en general y de la adoración, hablando de estos muros, ¿no? Que hablaba yo, ¿no? Con el Señor, pero también derribas muchísimos muros y muchísimos prejuicios con la gente. Es decir, en la adoración he conocido toda clase de gente, todos estratos sociales, edades, y te das cuenta de que al final todos buscamos lo mismo, que todas las personas tenemos una historia maravillosa que contar. Pero todo el mundo tenemos muchísimo que dar, muchísimo que dar. A mí me da muchísima tristeza cuando la gente no se da cuenta de lo mucho que puede dar y que no dan porque no creen en ellos. ¿Por qué? Pues porque no han tenido ese encuentro con el Señor que hemos tenido aquellos que le hemos conocido en la adoración. Y es así. El Señor en la adoración te dice, se comunica contigo y te necesita. O sea, al final en la adoración el Señor siempre se vale de nosotros, quienes somos pobres criaturas, pero Él en su plan quiere que los seres humanos seamos instrumentos. Entonces, tanto para adorar como para tratar a los demás. Entonces, tenemos mucho que dar y en fin, pues sí, a mí me ha abierto, o sea,
el campo de visión totalmente el Señor, o sea, en muchos aspectos. ¿La adoración eucarística ha transformado tu vivencia de la celebración de la misa? Sí, sí, porque al final eres consciente, ¿no?, de la presencia real del Señor en la Santa Forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la misa? Pues que al final, cuando llega el momento de la comunión, ¿no? Entonces, bueno, te pones en la cola, en la fila para comulgar, comulgas, y en ese momento en el que comulgas, ¿no?, que es un momento muy intenso con el Señor, normalmente, que no debería ser así, pero no suelen dejar mucho tiempo entre la comunión, ¿no?, y ese momento de recogimiento con el Señor, como muchísimos, o sea, es que minutos, es que no llegan a los 5 minutos y la misa se ha terminado. Entonces, lo que te permite la adoración eucarística es como prolongar, ¿no?, ese momento de recogimiento con el Señor que no tienes durante la misa. Entonces, te permite eso. Si tú pasas esa hora semanal con el Señor en la adoración, te da tiempo para entablar esa relación con el Señor. Entonces, cuando vas a misa, ya le conoces, ya tienes esa relación personal con Él. Entonces, cuando comulgas, es como un viejo conocido, es un viejo amigo. Hola, aquí estoy. Gracias, Señor, perdón, gracias. Aquí estoy. En cambio, si vas con las prisas despistado, tengo que ir a misa, venga, comulgo, venga, hasta luego, pues aunque las gracias son infinitas porque estás, ¿no?, pues tomando el cuerpo del Señor, pero vamos, no hay color. O sea, yo soy de la idea que tanto la misa como la adoración son fundamentales en la vida del creyente. ¿Cómo es tu experiencia de coordinadora después de todos estos años en Cachito de Cielo? ¿Dedicas mucho tiempo a organizar que el Señor esté siempre acompañado? ¿Y qué tiene de especial esta capilla de adoración perpetua? Pues vamos a ver, bueno, como hemos dicho, ¿no?, la adoración es pilar fundamental en la vida del creyente. Normalmente en las iglesias suelen tener al menos una hora santa durante la semana, que suelen ser los miércoles y los jueves después de la misa de la tarde, ¿no? Luego tenemos las capillas de adoración continua que suelen exponer al Señor durante X horas al día, y luego tenemos las capillas de adoración perpetua, que es de donde yo soy una de las coordinadoras. ¿Qué diferencia hay entre la adoración perpetua al resto de capillas? Pues, hombre, a nivel espiritual, tengo entendido que, lógicamente, las capillas de adoración perpetua reciben gracias especiales porque están abiertas las 24 horas del día. Pero a nivel organizativo y, bueno, y también espiritual, ¿no?, pues, claro, son sitios, son centros que están abiertas al público a las 24 horas. Entonces, en cualquier momento del día o de la noche, cualquier persona que tenga la necesidad de estar con el Señor puede ir a visitarle. Y esto no es ninguna broma, porque hay gente, lo que comentábamos antes, que en momentos muy críticos de su vida se han encontrado en el Señor, o sea, con ideas destructivas totales, gracias a que en ese momento había abierta una capilla de adoración perpetua, han podido encauzar su vida. Entonces, en ese sentido, me siento muy halagada y para mí es todo un honor formar parte de la coordinación de Cachito. Desde luego que decir que
dentro de todas mis imperfecciones, los que verdaderamente al final lo organizan todo y cubren todas las horas son los adoradores que van, que son, vamos, que para mí son como soldados, o sea, están ahí a pie del cañón día tras día durante años. Y bueno, pues sobre todo lo que me siento es muy honrada y feliz de que el Señor me haya elegido para este trabajo. En toda tu semana todo gira en torno a Él. Lo más importante es ese tiempo que le dedicas, que al final da sentido a todo. Sí, o sea, para mí el Señor da sentido total a mi vida, total. O sea, tanto cuando voy a adorar como cuando voy a misa, procuro ir a misa de diario si puedo, y en mi oración personal. También una cosa que quiero transmitir es que todo esto no debe de asustar, o sea, esto hay que ir poco a poco, es un tema personal, es que si hay alguien que no está familiarizado con ir a misa o con la adoración, pues que pruebe, que vaya poco a poco y que de verdad que ya el Señor le irá guiando. O sea pero que es algo que verdaderamente recomiendo, porque ya no solo yo, sino la gente. Yo estoy rodeada de gente, o sea, hay mucha gente, o sea, entiendo que como la tuya, Almudena, o sea, conoces a gente que tiene fe y que adora y que va a misa, y gente que no tiene fe. Es que lo notas, o sea, la diferencia es abismal, o sea, tienes a la gente que tiene fe, tienen una paz. O sea, eso no quiere decir, todo el mundo, ¿no? Seguimos teniendo problemas como todo el mundo, porque la vida no es fácil para nadie. De verdad que la gente que estamos cerca del Señor vivimos la vida de otra manera, porque Él nos sostiene. Y no de manera teórica, sino que verdaderamente nos lo demuestra día a día. Una cita que a mí me llenó bastante, ¿no? De una revelación que creo que le hizo el Señor a un monje benedictino acerca de la adoración. Y bueno, pues le puede servir a alguien. Entonces, dice así: las capillas de adoración no son simplemente refugios para los devotos, son los centros radiantes y pulsantes de una intensa actividad divina que va más allá de las paredes del lugar donde me adoran y penetra en los hogares, las escuelas y los hospitales, para llegar incluso a esos lugares oscuros y fríos donde las almas son esclavizadas a Satán, para penetrar los corazones, sanar la enfermedad y llamar a casa a los que han vagado lejos de mí. Muchísimas gracias, Isabel, por habernos acompañado esta noche. Nada, gracias a ti. Nos vemos muy pronto.
Es una maravilla lo que está haciendo la presencia del Señor en las capillas de adoración perpetua de toda España. Y damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez, que nos descubre los guiños que Dios nos hace. Buenas noches a todos y con tanta alegría de reencontrarnos en este espacio, en este tiempo de oración, de compartir, de dejar que sople una brisa, que abra el corazón a sentirnos bendecidos. Desde antes del verano, desde hace más de un mes que no aparezco en este programa de radio con programa directo. Quiero enviaros mi saludo, mi cercanía, y quiero también seguir gozándome de la bendición de todo lo que vivimos, de lo que en cada momento se nos regala, que no es poco sino muchísimo, y pensando también siempre que nos pueden atrapar tantas situaciones que nos enredan y no nos dejan disfrutar de lo que es esencial, de lo que se nos está ofreciendo en este momento. Quiero con vosotros recordar algunos momentos vividos en este tiempo, en este trayecto, en estas semanas. He vivido, entre muchas otras cosas y países que he atravesado, he vivido en Roma todos esos días del jubileo de los jóvenes con cientos de miles de jóvenes por las calles de Roma. Decían que cerca de 1 millón en Tor Vergata. Yo no estuve allá, pero estuve viendo tantos momentos por las calles de Roma y un encuentro con jóvenes de los nuestros, como un grupo de 600 jóvenes, en una celebración muy, muy intensa, muy viva, con jóvenes llenos de frescura, como se veían a todos. Cuando se hace una peregrinación hay como una fuerza, una frescura, una alegría que se contagia, y la misma peregrinación parece que hace brotar esa energía, a pesar de que para los jóvenes son días de mucho cansancio, de dormir las horas que se pueden y pasar calor o fresco, que algunos se sorprendieron de pasar alguna noche incluso un poquito de fresco. Me quiero detener en algo que escuché, que me llamó la atención, de un joven que testimoniaba en un sitio web que no le habían impresionado los grandes palacios, el Vaticano, los grandes monumentos famosos en su primer viaje que había hecho aquí a Roma, que no estaba sorprendido de todo eso, sino que le había sorprendido y le había traspasado la sencillez y la espontaneidad, la simplicidad del Papa en su aparición cuando lo vio. Y me llamó mucho la atención esto, como un joven que está lleno de entusiasmo y que parece que
le conmueven cosas que pudieran ser extraordinarias, podríamos pensar, o momentos de especial emoción. Podemos pensar que los jóvenes están muy atravesados por la emoción. Pues este joven decía, como muchos otros, que le había conmovido la sencillez del Papa. Me gusta mucho este testimonio. Me gusta mucho porque es una palabra para todos nosotros, que lo que más convence y lo que más realmente es una palabra que queda como sólida es la autenticidad, es la sencillez, es la transparencia, es cuando a veces nos disfrazamos o queremos aparecer o queremos dar una imagen. Y siempre recuerdo que a mí lo que me conmovió y lo que me trajo y despertó de nuevo a la fe fue la sencillez y la belleza de unas mujeres entregadas, de unas carmelitas y de unos carmelitas en un rincón del sur de Castilla, en las Batuecas. Pero la sencillez, esa que el joven decía que le transmitió el Papa. He pasado un verano también descansando, un verano dando gracias, un verano que ha sido reposo, no físico, porque cuando estás en casa con la familia no hay tanto reposo físico, es un reposo más mental, más un reposo de sentirte arropado, acompañado, de sentir el gozo de la familia y de los sobrinos. Y me quedo con todo, no desecho nada y no quito nada, pero me quedo mucho con la sensación y la cercanía y la espontaneidad de mis sobrinos más pequeños. De Leo se llama mi sobrino y Lua se llama mi sobrina pequeñita, que tiene apenas unos meses y que es como el juguete, y ha sido durante estos días de verano como la figura emblemática, por así decir. Me conmueve mucho la energía, la vitalidad y también el llanto de los niños y el capricho, y cómo está todo tan a flor de piel, ¿no? Su necesidad y su espontaneidad. Me llama mucho la atención cómo la vida en ellos es como un volcán, es como una fuerza que no es domesticable, no es fácilmente sujetable. Y me conmueve esto porque en un mundo en el que estamos a veces con tanta negatividad y tan encorsetados y tan faltos de frescura y de espontaneidad, pues el contacto con Leo y con Lua me ha edificado, me ha sostenido, me ha dado como una chispa de luz, me ha recordado que me voy acercando a los 60, pero que lo más importante, como decía aquel texto de Gabriel García Márquez, es que la vejez no llega con los años. La vejez llega con el olvido, con olvidar las raíces, con olvidar la frescura, con olvidar la espontaneidad. Así que recuerdo que pasando un día en el río, un día también fuimos a la huerta que cultiva mi cuñado, ya ahora retirado, y que cultiva con tanto cariño, con tanto interés. Y decía Leo, después del día del río, que estuvimos bañándonos y disfrutando, acaba de aprender a nadar. También esa es otra. Acaba de aprender a nadar y está nadando como alguien que descubre algo tan increíble y lo está disfrutando y nada muy bien. Y estábamos en el río disfrutando y después en la huerta. Y decía después a su mamá que había sido el día más feliz de su vida. Decía, esto que seguro que los niños dicen después de varios días cuando viven algo muy intenso, pero decía eso, me llamó la atención, el día más feliz de mi vida, decía él. Y me gustaba mucho esto, pensar que cada día es un día feliz cuando lo disfrutamos como alguien que estrena por primera vez y vive las cosas así, con esa simplicidad de los niños, con esa inocencia, cómo recuperar la inocencia, esa que a veces nos parece que se nos ha escapado, como a veces sentimos que
después de errores, después de vivir tan pendientes de lo que piensan de nosotros, del juicio de los demás, a veces parece que ya estuviéramos condenados a una imagen con la que nos han etiquetado. Y sin embargo, como si en la mirada de Dios todo estuviera por estrenar, todo fuera recién nacido, como esto que yo siento muy fuertemente, que realmente delante de la mirada de Dios su cara de sorpresa respecto a nosotros es lo que nos hace realmente estrenar quiénes somos de verdad, cuál es mi verdadero yo. Y llego al día de hoy, después de atravesar varios países. Bueno, no sé si decir los países que he atravesado, porque he estado en América, en el norte, en el sur y después recientemente en Australia. Por cierto, no he visto ningún canguro ni tampoco ningún koala. Que se lo he dicho que tenía ese deseo, pero no ha sido posible porque he estado encontrándome con mis hermanos, con mis hermanas, con la gente, y hemos estado centrados, escuchándonos, compartiendo, celebrando, riendo, y quiero dar gracias a Dios por esos encuentros, aterrizando de nuevo acá donde estoy ahora mismo, de nuevo en Roma, con la alegría del tiempo vivido en los encuentros. Cómo me conmueve pasar por el mundo y encontrar personas que viven con sencillez, con su limitación, con su precariedad, pero también con su pureza de corazón. Me llamaba la atención cómo se veía tantas veces en la televisión encuentros de Putin, de los ministros, de los primeros ministros, ¿verdad?, de Trump, también de Netanyahu o de otros. Veíamos encuentros y cómo las televisiones se centraban en las figuras de estos personajes que nos tienen a todos como en vilo. Me llamaba la atención y me da tanta pena la política internacional y tantas situaciones extremas que no somos capaces de vencer, por más que podamos gritar o que haya personas. Bueno, me encantaban las personas que hacen viñetas, que expresan su dolor, que lo dicen con poesía y que lo dicen sonriendo también a pesar del drama, y lo hacen luchando y no callando. Y me parecía muy, muy bonito que realmente el Evangelio sea como una semilla en medio de un mundo todopoderoso, de un mundo que mete miedo y que sin embargo está tejido por personas de a pie, por personas muy simples, por personas que madrugan y que tejen la vida a base de esperanza. Me llamaba mucho la atención todas esas personas que he ido encontrando en las Eucaristías que he vivido en Canadá, en Argentina, en Australia, en algunas celebraciones, personas que estaban allá con tanta sencillez, orando en silencio. Me conmueve siempre cuando en una iglesia, al terminar la Eucaristía, hay personas que se quedan en silencio y que se quedan allá rezando, y me recuerdan siempre a mi madre, que por las mañanas se levantaba temprano, iba a la Eucaristía y rezaba. Rezar, que pareciera que fuera una cosa inútil, y sin embargo es como sostener el mundo y sostener una esperanza. Y muchos vivimos de esa esperanza y vivimos de esa fuerza de personas que han madrugado. Así que frente a un mundo todopoderoso me conmueve mucho la vida sencilla de esas personas. Hoy hace 4 años que me nombraron general de los carmelitas. Suena así como muy mal la palabra general, pero me nombraron hermano para acompañar, y presento ante Dios este recorrido de los 4 años que empezó con esa sensación de impotencia y que continúa con esa sensación de pobreza, pero que se apoya sobre todo en una alegría. Es la alegría de la confianza
la alegría de cómo siendo pequeños y sin dejar de serlo, ojalá el Señor nunca me prive de esta sensación de pobreza que me acompaña y de temblor, y pueda yo abrir mi corazón a creer que Él es capaz de hacer cosas grandes en esta pobreza. Así que creo que el mundo pertenece a personas que no se rinden, aunque parezca que las silencian, y pido por todas esas personas que no tienen como un aliciente, que parece que luchan y pelean contra corriente, o las personas que viven en medio de un mundo destruido. Las imágenes de Gaza nos siguen conmoviéndome. Ojalá que el encuentro del Papa con el dirigente israelí, con el primer ministro, sea fructífero. Ojalá no perdamos la fe en la oración y en los gestos simples y sencillos. Ojalá nos sigan despertando las personas que creen en la simplicidad, y que la simplicidad, la transparencia, la autenticidad puede cambiar nuestro mundo. Por todos los niños como Lua y Leo que estrenan vida y que viven cada día como si fuera el mejor de su vida, como el único, nos contagien y nos despierten y nos hagan tener una mirada positiva en medio de tanta dificultad como vivimos. Lo quiero vivir con vosotros, me comprometo a vivirlo con vosotros, me comprometo a no rendirme, me comprometo a que si experimento mi propia pobreza no reniegue de ella, y abrazo tu pobreza, la tuya, de quien me estás escuchando ahora, y pido a Dios que bendiga lo que ahora vives para que se convierta en un sí, en un desafío frente a todos los que amenazan con quitarnos esta alegría de lo simple. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te regale esta brisa del Espíritu Santo al que hoy en la Eucaristía he invocado, pidiéndole que me siga despertando y me siga desengañando. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Mucho ánimo. Este domingo será canonizado en Roma Pier Giorgio Frassati y Monseñor Alberto Rollo nos cuenta en Santos de Andar por Casa la vida de este joven italiano.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Con ocasión de su canonización, que tendrá lugar en este fin de semana, hoy queremos recordar al joven cuya vida ha conmovido a generaciones de italianos durante muchos años y más recientemente a personas del mundo entero, porque precisamente al acercarse la canonización han tenido ocasión de conocer más a fondo su vida y su testimonio. Me estoy refiriendo, como podéis imaginar, a Pier Giorgio Frassati. Había nacido en Turín el 6 de abril de 1901 y era hijo del fundador y director del periódico La Stampa, un periódico muy importante en Italia. Su madre era pintora. La familia era adinerada y no particularmente religiosa, y explica su hermana Luciana que el clima en casa no era el mejor, pues vivían como dentro de un cuartel. A pesar de ello, Dios supo encontrar el camino para llegar al corazón de Pier Giorgio. Su experiencia escolar en el Instituto Social de los Padres Jesuitas le ayudó a descubrir y crecer en la fe. Joven, activo y lleno de buenos deseos, en poco tiempo pidió ingresar en diversas asociaciones católicas, entre las que no podemos dejar de mencionar las conferencias de San Vicente de Paúl, la Acción Católica y posteriormente en la FUCI, Federación Universitaria Católica Italiana. Esta omnipresencia de Pier Giorgio debe entenderse a la luz de un fuerte sentimiento misionero y una particular inclinación a la caridad que animaba al joven y que lo caracterizó siempre durante toda su vida. Él, por ese motivo, fue duramente reprochado por su padre, que habría preferido verle sentado en los círculos aristocráticos de la ciudad en lugar de holgazanear, como decía el padre, por las calles entre los pobres y abandonados. Pero los enfrentamientos con su padre fueron unilaterales. Alfredo, su padre, calificaba a su hijo de inútil y condenaba su vagabundeo por la ciudad entre personas que no estaban a su altura, mientras que Pier Giorgio siempre sonreía, aceptando los reproches con los mismos ojos serenos con los que trataba a sus vecinos necesitados, con verdadero amor y participación real en el sufrimiento humano. Sus amigos de broma se burlaban de él, llamándole con cariño Frassati empresa de transporte, porque no paraba de llevar comida, ropa y madera para muebles a las casas de los más pobres en las afueras de Turín, que era una ciudad de grandes empresarios intelectuales, pero también de muchos trabajadores humildes y muchos pobres. A estas casas Pier Giorgio llevaba de todo, como hemos dicho, comida, ropa, leña, carbón, muebles viejos que encontraba por las calles tirados y les llevaba luego madera para poderlos reconstruir. Para estas personas gastaba él todo el dinero que la familia le pasaba y que poco a poco se iba reduciendo. Era considerado para su padre, que le había educado, como hemos dicho, como en un cuartel, y para que aspirase a lo mejor de la vida, era considerado pues un perdedor, y sin embargo él estaba feliz cuidando de los pobres y necesitados. En 1918 terminó el bachillerato y se matriculó en la Facultad de Ingeniería Mecánica con especialización en minería. Esta elección fue dictada también por la aguda sensibilidad social de Pier Giorgio, que pretendía acercarse y entrar en el mundo de la minería en aquella época, que era un símbolo muy elocuente de la explotación de los trabajadores, y así poder mejorar desde dentro las condiciones de vida y de trabajo de los mineros. Durante sus años universitarios se acercó también a la política, encontrando en la nueva experiencia del Partido Popular Italiano, fundado por el sacerdote Don Sturzo, un lugar excelente para desarrollar un activismo político de corte católico. En el campo político, Pier Giorgio fue tenaz opositor al recién nacido fascismo, pues ya desde los primeros tiempos entendió el peligro que comportaba y por ello
mantuvo varias discusiones con algunas de las asociaciones a las que pertenecía, trabajando para que la cúpula complaciente se renovara pronto con personas más firmes en su oposición al régimen. El régimen pronto se manifestó contrario a la Acción Católica, se manifestó contrario a la Asociación Italiana de Universitarios y a todo el asociacionismo católico, porque el fascismo querían controlar ellos a la juventud, y entonces la Iglesia se presentaba como una oposición grande a sus planes de controlar la educación de la juventud. Durante sus estancias en Berlín, donde su padre era embajador, conoció también la experiencia inaugurada por el sacerdote Karl Sonnenschein, llamado el San Francisco alemán, que había creado en la ciudad alemana un círculo de estudiantes y trabajadores para ayudarse mutuamente a construir una sociedad mejor. También intentó llevar esta experiencia a la FUCI, a la Asociación de Universitarios Católicos Italianos, pero su propuesta no fue aceptada, demasiado radical, demasiado virtuoso. La opción que él había hecho por buscar la santidad con los pobres, no todos eran capaces de aceptarla. Fue en estas circunstancias que conoció al futuro teólogo Karl Rahner, a cuya familia visitó varias veces. Pier Giorgio era un muchacho como tantos, nada de extraño, amaba la montaña y con sus amigos más íntimos quería experimentar su belleza y sus dificultades. En las montañas pudo respirar ese aire puro que te acerca a Dios. Fruto de esta pasión conoció en sus excursiones a una muchacha de modestos recursos, Laura Hidalgo, de la que se enamoró fuertemente, pero nunca llegó a revelarle su amor, consciente de que ello habría provocado profundas disensiones en el seno de su familia, que nunca habría permitido un matrimonio con una persona de menor condición social. También en este caso supo encontrar en la fe su tabla de salvación y ofreció el sacrificio de no vivir aquel amor que estaba seguro que no sería aceptado por su familia, y a la vez él sabía que lo podría llevar adelante, pero se sacrificó para no dar el disgusto a sus padres. Pensó que en el futuro podría encontrar otra mujer con la que compartir su vida, pero su futuro fue más breve de lo que él imaginaba, como sabemos. Detrás de esa juventud aparentemente normal, llena de alegría, el amigo de sus amigos, divertido, capaz de gozar de las cosas buenas que el Señor nos ha dado en la vida, con una alegría contagiosa y con una generosidad fuera de lo común, había un auténtico motor que la Iglesia reconoció fuera de lo común. Auténticamente heroica fue su vida, y eso fue gracias a una vida espiritual cuyo centro era un inmenso amor a la Eucaristía, a la que se acercaba en la comunión diaria y en la adoración del Santísimo, como adorador nocturno frecuente en la iglesia de Santa María di Piazza, en Turín. El cambio más notable en su vida espiritual se produjo cuando alrededor de los 17 años, siguiendo el consejo de un sacerdote, el jesuita Pietro Lombardi, del Instituto Social de Turín, donde él estudiaba, comenzó a practicar la comunión diaria. Su madre intentó oponerse y discutió acaloradamente con el padre Lombardi, porque temía que de ese modo la Eucaristía se convirtiera en una costumbre estéril para su hijo. Evidentemente no conocía a su hijo, testificó años más tarde el mismo jesuita, y yo me limité a asegurarle que le haría comulgar una vez a la semana, pero pensando para mis adentros, cuestión de tiempo. De hecho, solo 4 días después oí llamar a mi puerta. Era Pier Giorgio, que saltaba de alegría y me decía: «Padre, he ganado». «¿Y qué has ganado para estar tan feliz? ¿Un premio de la lotería?», le respondí. Y él inmediatamente: «Padre, usted lo sabe muy bien. Puedo comulgar todos los días».
Insistí mucho. Pero espero que no le hayas faltado al respeto a tu madre, le respondí serenamente. Él se mostró afligido, como si yo hubiera dicho una tontería. Oh no, padre, nunca olvidaré la alegría de su rostro aquel día. Años después, Pier Giorgio, hablando a un grupo de jóvenes, les decía: alimentaos con este pan de los ángeles, y allí encontraréis la fuerza para combatir las luchas internas, las luchas contra las pasiones y contra todas las adversidades, porque Jesucristo ha concedido a quienes se alimentan de la Sagrada Eucaristía la vida eterna y las gracias necesarias para obtenerla. Un compañero de estudios de Pier Giorgio en el Instituto Social, que luego se convirtió en jesuita, el padre Vallario, dijo de él: fue bajo la poderosa acción de la Eucaristía, por lo que yo puedo juzgar, que comenzó a formar su carácter de cristiano piadoso, convencido y verdaderamente fuerte, que fue un ejemplo tan espléndido para todos. El 11 de mayo de 1924, Pier Giorgio fundó con sus amigos la compañía dei Tipi Loschi, que traducido al castellano sería Los Tipos Duros, una asociación que, quizá más que ninguna otra cosa, resumía el espíritu de Pier Giorgio. En efecto, se basaba en la experiencia cotidiana y sincera de la amistad, vivida como un momento de alegre comunión, entre bromas y aventuras, pero fundada en la oración y en el compartir la fe. También ingresó en la Tercera Orden de los Dominicos, tomando el nombre de hermano Jerónimo. Tal vez fue mientras cuidaba a los pobres cuando contrajo una forma de poliomielitis fulminante. Los primeros síntomas se produjeron el 29 de junio de 1925. Al día siguiente se despertó con una violenta migraña y una inusual falta de apetito. Al levantarse de la cama se cayó 3 veces en el pasillo sin que la familia se percatara de nada. El 1 de julio, día del fallecimiento de su abuela, no pudo levantarse para dar el último adiós a la anciana. La madre se enfadó mucho, creyendo que era un acto de pereza, y dijo: «Es que ni en un momento tan importante para la familia como este puedes estar con nosotros». Sin embargo, visto lo que pasó aquel día, la familia se dio cuenta de que Pier Giorgio estaba enfermo. Su hermana relata así los últimos días. Dice: él, imperturbable, soportaba su agonía sin quejarse. La enfermedad le causaba terribles dolores. Me di cuenta de que tenía fiebre y vomitaba. Advertí a mi madre, pero ella, angustiada por la enfermedad de su abuela y la inminente separación, no me hizo caso. Siguió tratando a Pier Giorgio como si estuviera perfectamente sano. Le pidió que fuera a la parroquia cercana a llamar al sacerdote para que viniera a dar la extrema unción a su abuela, y fue. Pero cuando llegó el sacerdote nadie avisó a Pier Giorgio que no pudo asistir al rito. Sufrió mucho y lloró apoyándose en el marco de la puerta. Luego se fue a la cama porque ya no podía mantenerse en pie. Pasó todo el día solo. Por la noche le llaman repetidamente a la cama de su abuela moribunda. Iba en pijama, muy delgado. De vez en cuando se arrastraba hasta la habitación de su abuela para visitarla, pero sus movimientos eran cada vez más torpes. La enfermedad le estaba paralizando. Durante una de esas visitas se cayó 3 veces y tuvo que pedir ayuda al personal de servicio para levantarse. A causa de los insoportables dolores que le atormentaban, se estiró sobre la mesa de billar en un vano intento de encontrar consuelo en una superficie dura. Cuando se hizo patente la gravedad de la enfermedad, su padre, desesperado, se movilizó con los médicos más famosos, pero no había esperanza. A las 4 de la mañana del 4 de julio de 1925, Pier Giorgio recibió la unción y poco después falleció.
En cuanto empezó a difundirse la noticia de su muerte, muchas personas de todo tipo fueron a llamar a la puerta de la casa de los Frassati. Su madre, que no conocía a esas personas, ordenó que se rechazara a todo el mundo que llegase, pero su hermana Luciana intervino diciendo que aquellos eran amigos de Pier Giorgio, así que fueron admitidos amigos, compañeros de colegio y mucha gente pobre, un aluvión de gente que se agolpó en aquella casa para dar el último adiós a aquel joven con infinita caridad que había llevado la luz del Señor en medio de las tinieblas del mundo. Fue sepultado en la capilla familiar del cementerio de Pollone, donde permaneció hasta 1982, cuando se llevó a cabo su reconocimiento canónico, durante el cual fue hallado incorrupto. Entonces fue trasladado a la Catedral de Turín, donde descansa. Pier Giorgio Frassati fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 20 de mayo de 1990. Una anécdota con respecto a la beatificación: se presentó como fotografía oficial para aquel evento una imagen suya en la cual originalmente Pier Giorgio tenía una pipa porque le gustaba fumar en pipa. Sin embargo, a algunos les pareció como que era poco espiritual, poco ejemplar que el nuevo beato apareciese fumando, y entonces se quitó con el Photoshop, que ya entonces ya existía, la pipa de la imagen de Pier Giorgio Frassati, que aparece sin ella. Es curioso, hoy en día no hubiese escandalizado a nadie, entonces todavía parecía una cosa extraña el que fumase un nuevo beato. En internet podéis ver, si queréis, la fotografía de Pier Giorgio con aquella pipa que él usaba también para bromear con sus amigos. Pier Giorgio Frassati, un joven como muchos, pero un joven con el corazón lleno del amor de Dios, y sobre todo que permitió que ese amor que el Señor pone en nuestros corazones como una semilla creciese y se convirtiese en una fuente de agua que salta hasta la vida eterna, como dijo el Señor en una ocasión a la samaritana. Pues pidámosle, ahora que se acerca su canonización, que nos ayude a que también el amor de Dios en nuestra vida se convierta en esa fuente, en ese agua que salte hasta la vida eterna. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Y desde Roma nos vamos a Tierra Santa, donde Cayetana Jairi Johnson nos trae los últimos hallazgos arqueológicos que ha descubierto este verano.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues ya recuperamos temporada, el nuevo curso académico también que ya tenemos a las puertas y vamos ya pues sosegándonos después de los ritmos trepidantes de verano que espero hayáis disfrutado también, vacaciones merecidas, de reposo, también de reencontrarse con amigos, con familia que habitualmente se nos escapa de vista por nuestros compromisos en el día a día. Y bien, pues yo también he regresado hace un par de días de Israel y he estado en 3 excavaciones realmente trepidantes como Jerusalén, Hatzor y finalmente pues he terminado el mes de agosto en Nitzana, ¿no? En la frontera con Egipto y también a medio camino con Gaza. He de decir que ha sido una experiencia extraordinaria. Todas las excavaciones para mí son extraordinarias y hay informaciones novedosísimas, ¿no? Que os iré también desgranando a lo largo de estos programas, sobre todo en Jerusalén. Pero esta de Nitzana, pues al estar en un lugar estratégico, es una zona también del desierto del Negev. Es un entorno realmente fascinante, ¿no? Porque contemplar las estrellas por la noche en el desierto pues es otra dimensión y también uno entiende, ¿no? Cuáles son estas relaciones de los patriarcas, especialmente Abraham en esa zona sur, cerca de Hebrón, donde finalmente pues también va a comprar esa tumba para que alberguen los restos de su familia, ¿no? Como un mausoleo. El caso es que en este entorno de Nitzana, una ciudad que fue fundada por los nabateos y que forma parte, ¿no? De una serie de ciudades del Negev, fundadas igualmente por nabateos, cuya referencia primera pues va a ser la ciudad de Petra, para aquellos que conozcáis algo de la región, ¿no? Pues esta referencia de Petra que tanto sale en las películas y en fotos, ¿no? Es un lugar extraordinario. Pues también fundaron estas ciudades en el Negev como puntos importantes de comercio, además de cruces de gente de todo tipo, ¿no? Como suele ser también la costumbre del Próximo Oriente. Y especialmente recibía, ¿no? sus bondades económicas pues por la ruta del incienso que venía de la península arábiga, ¿no? De hecho tenemos el país de Qatar, que últimamente suena mucho en las noticias. Pues Qatar es la palabra semítica para incienso, Entonces eso daba una riqueza extraordinaria a estas ciudades, pero también muy importante es que fueron importantísimos y fundamentales centros de peregrinación. Y en concreto Nitzana es el punto más cercano que hay al monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Entonces, en este contexto, en este ambiente, pues hablamos de un circuito de ciudades de peregrinación cristiana que tuvieron también un auge muy bueno en la época bizantina y también compartiendo espacio con el advenimiento del Early Islam, como lo llamamos así en inglés, el mundo árabe temprano, que ya a partir del siglo VII va a aparecer en la región, ¿no? Como nueva potencia dominante. De hecho, estas huellas, ¿no? a camino entre el final del periodo bizantino y este Islam o el mundo árabe temprano, pues también nos deja una riqueza extraordinaria que se fueron acumulando a lo largo de los siglos, ¿no? Precisamente de cultura material cerámica, también de frescos, de inscripciones. Tenemos papiros en lenguas como el griego, el arameo y el árabe. Y de hecho estos días atrás, pues hace una semana, nos apareció una inscripción árabe y creemos por todo el contexto que es, no puedo deciros lo que pone porque todavía está bajo la investigación científica y hay que esperar a la publicación, pero sí que pudimos leer claramente que la persona autor de este grafito en un fresco y con unos colores también muy vivos, pues probablemente sea un árabe cristiano. Entonces, toda esta riqueza y este contexto cultural pues también nos hace saber acerca de cómo pueden convivir y coexistir los pueblos. Hemos encontrado también pues textiles, cestas, de estas cestas que uno ve en las tiendas últimamente, ¿no? Pues tengo comúnmente pues IKEA u otros grandes comercios, ¿no? Y bueno, pues no hay nada nuevo bajo el sol acerca de cómo convivía la gente y también pues como vemos que hay ciudades espectaculares en el sur,
donde el agua era sumamente importante, y entonces tenemos en ciudades como Shifta, una de estas ciudades nabateas que comparte el espacio, ¿no?, de estas ciudades del Negev, cómo se turnaban las familias pues para preservar las cisternas de agua, mantenerlas limpias, porque en un desierto pues lo más precioso tiene que ser el agua para la supervivencia. Entonces en esta ciudad de Nitzana, aparte de disfrutarlo un montón, de ir exponiendo una calle y una mansión, ¿no? Dimos con un peristilo de una mansión de esta época del Bizancio tardío, pues la verdad que ha sido una experiencia extraordinaria, y además es que tenemos una ciudad baja con ni más ni menos que 6 basílicas, y hay una acrópolis donde había un monasterio relacionado también con este monacato del desierto, que comparte también con sus hermanos egipcios, ¿no?, de estas tradiciones del desierto, como San Antonio Abad, por ejemplo, que os sonará mucho. Y también en esa acrópolis luego se va a instalar en época ya otomana, unos siglos después, pues un caravansaray, ¿no?, que son lugares para albergar a aquellos viajeros que van y que vienen a través de los desiertos, y que pues están destinados estos lugares como albergue para dar de beber a sus animales, no sea un caballo o sea el camello, que era el animal de transporte más habitual, y por ello también hemos encontrado huesos, ¿no?, de camellos que murieron y que se quedaron ahí los restos, y también los hemos podido excavar en esta temporada. En un lado de la Acrópolis también hay una señora basílica a Hagia María Parcenos, ¿no?, a Nuestra Señora la Virgen María Virgen. Entonces esto también en el lugar más alto de la Acrópolis pues también nos chiva, ¿no?, de la función de lo que son las divinidades femeninas en el antiguo acervo cultural del Mediterráneo, ¿no? Las diosas, ¿no?, son las que dominan las acrópolis, los lugares altos, y ahí tenemos la famosa Atenea del Partenón de Atenas, por ejemplo, que es un ejemplo muy gráfico, pero también pues en la lectura cristiana pues va a ser Nuestra Señora María, la Madre de Jesús, que también esté custodiando nuestras ciudades, como bien tenemos también en nuestro mundo, pues todas nuestras grandes catedrales están bajo la protección de Nuestra Señora de algo. Tenemos Notre Dame de París, tenemos la Basílica del Pilar en Zaragoza, o tenemos la Almudena en Madrid, ¿no?, por daros nombres, estas referencias, ¿no? El caso es que esta basílica pues es preciosísima. Me subía todos los días a la basílica contemplando los diversos elementos, ¿no?, los baptisterios también, que eran baptisterios de inmersión según la práctica bizantina y oriental, y también pues un pequeño baptisterio chiquitito añadido que suele acompañar a estos baptisterios de adultos de inmersión pues para los bebés, ¿no? Y bueno, pues tenemos todas estas riquezas, hay mosaicos, y de verdad era un entorno que yo es que estaba disfrutando. Estábamos allí a las 5 de la mañana pues para aprovechar a lo mejor el fresco de las madrugadas, porque llegamos a excavar allí este verano a 48 grados, y esta zona sur pues rodeada, ¿no?, de todo lo que son los acontecimientos actuales, porque de hecho toda esa zona sur también está llena de bases militares de desierto que desde el año 48 pues están allí operando, y bueno, pues de vez en cuando compartíamos espacio con algunos militares que iban y que venían de sus bases, se paraban un rato a ver la excavación, a preguntarnos, compartían, ¿no?, lo que estábamos haciendo, y después ya seguían su misión militar. De hecho, en el mismo yacimiento pues hay diversas cisternas, ¿no?, para la recolecta del agua aquí en Nitzana, y aprovechando que hay un wadi o un nahal, como decimos en hebreo, que son estos lechos de río seco que cuando vienen de repente pues lluvias torrenciales o escurrentías, ¿no?, freáticas, pues aprovechan esas aguas y se reconducen a unas cisternas por medio de unas tuberías, unos acueductos internos. Entonces en Nitzana pues sí que tenemos evidencia de estas cisternas, y sabemos que en las proximidades pues hay una base militar que lo que fue la fundación del Estado de Israel en el 48, pues ya hubo guerras desde el minuto 1, pues los soldados del ejército israelí de entonces estuvieron todavía aprovechando aguas de estas antiguas cisternas bizantinas que se quedaron en el yacimiento. Así que por eso son experiencias extraordinarias, ¿no?, de ver cómo coexiste el presente con el pasado, y sobre todo pues esa dimensión del silencio de los desiertos, que uno también comprende maravillosamente bien pues lo que decía el profeta de esa voz que se oye en el desierto, ¿no? Son momentos de verdad que para mí ha sido el colofón de este verano.
me he venido con muy buena energía precisamente, ¿no?, por estas santidades que uno vive, y también imaginando, ¿no?, pues todos esos peregrinos que iban haciendo sus itinerarios para llegar finalmente a Jerusalén y después ya pues visitar todos los lugares santos, pero también otros viajeros, ¿no?, como también los vecinos árabes, como aquellos comerciantes que luego iban por la zona de Jordania, luego tiraban también para el norte hacia Damasco. Es decir, que tenemos una certeza de verdad de coexistencia, de convivencia, y los primeros musulmanes que llegaron a la región ya como nuevos gobernantes, pues la dinastía omeya era tremendamente pacífica, tolerante y permitía, ¿no?, y además comunicaba, iba traduciendo también, ¿no?, pues todos los saberes que se iban encontrando por el camino. Por eso no es de extrañar que haya árabes cristianos, porque eso también era una referencia que formaba parte de su mundo. Así que con estas claves os iré comentando de otras ciudades también que comparten estos circuitos, porque hay también importantísimas novedades que nos ayudan a entender cuáles son los inicios del cristianismo desde Oriente, también prácticas, veneraciones y diversas situaciones y momentos y configuraciones de ciudades que nos ayudan a entendernos también en nuestro presente, conviviendo con circunstancias que también en momentos determinados fueron duros en su momento, pero ahí estaban estas ciudades recias del desierto que aguantaron. Así que con este inicio de curso y este primer programa, pues se os manda muchos cariños como siempre, y paz y bien sobre todo, y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan esta noche sobre cómo la Asunción de la Virgen arroja nueva luz al sentido de la vida en Entre tú y yo. José Manuel, nos vamos a centrar en una fiesta que es central. Sí, porque si pensamos, es verdad, el 8 de septiembre se celebra la Natividad de la Virgen María. Qué bonito, ¿verdad?, el día que nace. Y el día 15 de agosto, la plenitud, porque es que la Asunción de María al cielo es que es una fiesta central en la Iglesia, porque María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial al final de su vida terrena. El Papa Benedicto XVI, y lo ha dicho también el Papa León XIV, que ya me están siempre casi León XIII por la unión que les tengo, destaca su significado desde la resurrección de Cristo por la plenitud que en ella se pone de manifiesto. Ya sabes que me gusta mucho, José Manuel, sentir los misterios del Rosario, que empezamos con los gozosos, con la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, y acabamos con los gloriosos, llenos de la inmensidad que implica la resurrección de Cristo. Y en la Asunción de María a los cielos nos muestra la belleza de lo que es nuestra redención. Benedicto XVI destaca el significado que tiene para la esperanza cristiana
y la cercanía de María a Dios y a nosotros. Este misterio, es que pensémoslo, nos invita a confiar en Dios, a vivir plenamente el Evangelio como la buena nueva. Sí, la Asunción de María es un misterio de fe, pero bajémoslo con nosotros, eso que decimos nosotros tanto de la vida, no, sino con ese exceso de verdad que es. Un misterio, digo, de fe que nos invita a confiar en Dios, confiar en Él y seguir su palabra. Nos recuerda que María, al ser elevada al cielo, nos precede en la esperanza, en la certeza de la vida eterna, y nos muestra el camino para alcanzarla. Pues el camino es acoger a su Hijo, Jesucristo, y vivir del Evangelio, de la buenísima nueva. El misterio de fe y esperanza de la Asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma, subraya la cercanía de María a Dios y a nosotros, a todo lo que implica nuestra humanidad, señalando que en Dios hay espacio para el hombre y en el hombre hay espacio para Dios. María, ya en la eternidad de Dios, está especialmente cercana de nosotros y nos ofrece su intercesión, su protección. La providencia de Dios nos dice que en cada momento, en cada situación, hay una mirada de Dios y que el mirado soy yo. Realmente cada uno somos amados, valorados, somos tenidos en cuenta por Él. Y esta mirada conlleva siempre un sentido de protección, de guía. Sí, José Manuel, es verdad. No podemos separar los misterios de nuestra fe y esperanza de nuestra vida diaria, de nuestro andar cotidiano, con todos los problemas y todas las dificultades y dolores, sufrimientos, con todo. Y la Asunción de María es un signo clarísimo de fe y esperanza, y muestra que el cielo, que no es un lugar distante el cielo, sino un destino para los que siguen a Cristo. María es la madre de Jesús. En la iglesia naciente, así se la llamaba. En la madre se apoya y refugia el Hijo. Con María, el cristiano sabe vivir de la mano de su madre. Vivió en este mundo ella sin huir de él. Su fe fue tan firme que no vaciló en entregar su vida. Sabía que todo lo había recibido de Dios. Es una maravilla, el Magnificat. Y vivió del amor a Dios y al prójimo. Para los discípulos de Jesús, congregados después de la ascensión, el título de Madre de Jesús adquiere todo su significado. Desde el comienzo, la familia cristiana, la Iglesia reconoce la maternidad de María. Ciertamente, la Asunción de María adquiere un valor tan singular, es que nos arroja nueva luz sobre nuestro sentido de la vida y nuestro destino eterno. Dejémonos de todas las críticas, todas las limitaciones, los pobres razonamientos y pequeñeces, Dios mío, que pueden salir de mentes no abiertas, nada abiertas al misterio de Dios. Y por el contrario, gocemos, pero bien, de cómo ha querido Dios expresar y manifestar su amor al hombre que creó a su imagen y semejanza. Nos hemos acostumbrado a todo esto. Los dogmas no son cosas raras. Los dogmas son definiciones de lo que Dios ha querido revelarnos. Los dogmas es lo que Dios ha querido manifestarnos. Y todo ello es nuestra riqueza, la luz que ilumina y el sentido que nos orienta en nuestra vida diaria. Peggy dijo un diagnóstico profundo, profundísimo, lo que diría ahora, del mal de nuestra época, amnesia de lo eterno. Y solo está nuestro remedio, nuestro horizonte, en abrirnos al misterio de Dios, encontrándonos con la humanidad y divinidad de Jesucristo de la mano de María.
Eso siempre, la Madre de la Iglesia. La amnesia de lo eterno, que decías, produce realmente una caricatura de todo. Y el mundo, con todo lo que implica, no solo se convierte en algo mediocre, sino feo y sin vida. Y esto no puede triunfar, solo hundirse. ¿Cuántos oasis refrescantes nos perdemos por la amnesia de lo eterno? ¿Cuántas auténticas y dulces grandezas, cuántas maravillas solo se ven con la perspectiva de lo eterno? Desde el misterio, desde el nacimiento de un niño hasta las puestas de sol, desde la entrega generosa de tantas personas hasta las estrellas que nos entusiasman en el firmamento o la inmensidad de los océanos, desde lo que el ser humano puede hacer penetrar con la ciencia, hasta lo que plasma en todo tipo de arte. La moneda de nuestra vida diaria se rebaja, pierde su valor, se desprecia, se devalúa, pero como tú siempre dices, es moneda de vida eterna. Es verdad, José Manuel. Es que todo en la vida, todo, cualquier momento es moneda de vida eterna. Si viviéramos como María, la sencillez de nuestra vida diaria, a la luz de la inmensidad de lo que es la encarnación, y viviéramos ante el acontecimiento de la resurrección, ascensión del Señor, venida del Espíritu Santo, la asunción de María y su coronación como reina de cielos y tierra, Dios mío. Pero qué importancia tiene en nuestra vida saber rezar y vivir de la mano de la Madre lo que llamamos los misterios del Rosario, y hacer de la Salve, del Ángelus, del Regina Coeli, pues, oxígeno para nuestro vivir diario. María, nuestra Madre, porque así lo ha querido Dios, nos hace tangible al Dios que conduce la historia de la nueva creación que se inicia en el seno de una mujer llamada a ser la Madre. Esta historia Dios la lleva a cabo en el mundo, claro, en nuestro diario vivir, y surge el hombre nuevo en una nueva tierra. En la plaza de San Pedro, yo siempre me fijo, cuando oigo el Ángelus, está el mosaico dedicado a la Virgen María bajo la advocación de Mater Ecclesiae, junto al lema Totus Tus del Papa San Juan Pablo II. El mosaico, evidentemente, es una muestra de su profundo cariño a la Madre de Dios y Madre nuestra. Precisamente, San Juan Pablo II decía que el dogma de la Asunción es un privilegio concedido a María y como manifestación del destino que nos espera a todos los creyentes. Nos muestra el destino de felicidad plena que nos espera en la gloria eterna. Y es una llamada a sentirnos templos de Dios y esperar la resurrección. Enriqueció y enriquece mucho el mostrar esta realidad de lo eterno como un evento central en la historia de la salvación y como un faro de esperanza. María, la Madre de la Iglesia, la Madre de cada uno de nosotros, ha entrado en esa eternidad, en esa plenitud que todo cristiano espera. Fíjate, la palabra eternidad parece que no tiene sentido en nuestra sociedad. ¿Sabes qué? Miguel de Unamuno, a un amigo que le reprochaba, como si fuera orgullo o presunción, su búsqueda de eternidad, le respondió: no digo que merezcamos un más allá, ni que la lógica lo demuestre. Digo que lo necesitamos. Merezcámoslo o no, simplemente. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad, y que sin esta todo me es indiferente. Sin ella no existe ya alegría de vivir. Es verdad, no existe la plena alegría. Es demasiado fácil afirmar: hay que vivir, hay que conformarse con esta vida. ¿Y los que no se conforman? Quien desea la eternidad es el que ve el sentido de la vida, el de dónde venimos, a dónde vamos y por dónde se va. Si falta el sentido de eternidad, todo se hace absurdo, todo se hunde. La leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria. Las cosas visibles son pasajeras,
mas las invisibles son eternas, nos dice San Pablo. Las dificultades temporales en esta vida pueden llevar a una gloria eterna mucho mayor. Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna?, le pregunta el joven rico que se acerca a Jesús. Bueno, los que se acercaron se encontraron con Jesús y han seguido encontrándose con él a lo largo de la vida, tienen ese sentido auténtico de eternidad. La asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. María, la Madre de Jesucristo, tiene una participación única en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de todos los cristianos, de nuestra eternidad. Pues saboremos y disfrutemos de verdad de lo que es lo eterno. Nos despedimos hasta el próximo programa. En este hemos profundizado en cómo los profetas supieron escuchar a Dios y transmitirnos cómo es su corazón. Que tengáis una feliz semana. Ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y también escribirnos a la dirección de correo electrónico de muchagentebuena @radiomaria.es. Hasta la próxima semana. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.